Saludos cordiales, estimados estudiantes. Vamos a darle seguimiento al contenido del programa y, por consiguiente, pues ir avanzando en los temas que nos ocupan con relación a lo que es esta materia de derecho, legislación aplicada a la empresa 2, y dentro de ello estábamos viendo en las últimas clases acerca de lo que era el comerciante, comerciante individual, comerciante social, quiénes son verdaderos comerciantes, y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre cuáles son las cosas mercantiles. Esto es bien interesante porque de acá se desprende, se fundamenta cuando se dice que alguien es un comerciante o no es un comerciante. Es decir, que aquel que se dice ser comerciante debe de tener tres cosas que son importantes en la actividad que se hace, y estas son las cosas típicamente mercantiles y que se trabaja con base a estos tres elementos. Entonces vamos a decir de que esta persona es comerciante. Digo esto porque estuvimos viendo algunos ejemplos de algunas personas que hacen algún tipo de actividad que también nosotros les confundimos y decimos este es comerciante. Pero habíamos dicho de que la actividad del comercio es cuando se da en masa, es cuando es el acto es habitual, es cuando una persona se dedica habitualmente a esa actividad. Entonces ese es el comerciante, porque aclarábamos acerca de que si, por ejemplo, eventualmente yo le hacía la venta de mi vehículo a una persona, eso no era un acto de comercio puramente dicho, porque yo no es que me dedique a vender vehículos, sino que fue una actividad de una compra-venta, pero de una forma eventual. Pero cuando yo me dedico, imagínense, yo tengo, por ejemplo, una venta de autos, ese es el giro de mi negocio y lo estoy haciendo habitualmente, entonces ese acto se vuelve en masa. Por consiguiente, ahí sí puedo llamarme comerciante. Y ya habíamos dicho que los comerciantes pueden ser individuales cuando se trata del acto que una persona natural está realizando, o pueden ser comerciantes sociales cuando es una sociedad, una persona jurídica la que realiza dicho acto. Entonces vamos a ver que para que se llame acto de comercio o para que nos llamemos comerciantes, debemos de tener tres cosas que son interesantes, básicas en ese acto que se hace. Primero, como cosas mercantiles, señalamos a la empresa. Entonces, la empresa, ¿verdad?, es de carácter lucrativo y también, pues, lógicamente, juntamente con sus elementos esenciales. Bueno, entonces tenemos la empresa. Segundo, los distintivos mercantiles y las patentes, que es lo que al inicio de esta cátedra veíamos cuáles son los distintivos mercantiles o comerciales, las patentes, las invenciones y todo eso. Entonces, estos también son cosas mercantiles. Y en tercer lugar, los títulos valores, que dentro de los títulos valores decíamos que eran documentos mercantiles que amparan el ejercicio de un acto de comercio como una garantía en los créditos o en las actividades o negocios comerciales que se dan, ¿verdad? Veamos entonces como empresa, ¿qué entendemos nosotros? La empresa es una unidad productiva, fíjese bien, que agrupada se dedica a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. A esto le vamos a llamar empresa, ¿ok? Repito, la empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. A esto le llamamos entonces empresa. Entonces, también la podemos definir como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros,
que tienen por objetivo la producción, ¿verdad?, de algo o prestar un servicio que cubra una necesidad por el que se obtengan beneficios. Entonces, a esto le vamos a conocer como empresa, ¿ok? Entonces, es esa unidad, ¿ya?, para parafrasearlo y poder tener como una idea genérica, podemos decir que es una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros. Es una unidad formada por personas, bienes materiales y financieros con el objeto de producir algo o prestar algún servicio para cubrir una necesidad y que, por supuesto, se obtenga un beneficio, un lucro. Esto es conocido como empresa. Vamos a ver qué sucede con los distintivos comerciales, ¿verdad? Aquellos distintivos comerciales son los que se aplica para diferenciar unos productos o servicios dentro del mercado. Por eso se llaman distintivos comerciales. ¿Por qué? Diferencian determinados productos, ¿ok?, que nosotros encontramos en el mercado. Por ejemplo, las marcas, ¿verdad?, un eslogan. Entonces, este tipo de distintivos comerciales nos van a servir para diferenciar o para distinguir productos determinados o servicios determinados dentro del mercado, ¿verdad? Entonces, cualquier signo que constituya una marca, una expresión o señal de publicidad comercial, también podría ser un nombre comercial o un emblema o una denominación de origen, que fue lo que vimos al inicio de esta cátedra, son conocidos como distintivos comerciales. Entonces, como vemos, los distintivos comerciales también se tienen como cosas mercantiles. Veamos entonces con relación a los títulos valores. ¿Qué son los títulos valores? Los títulos valores son documentos mercantiles que se incorporan, ¿verdad?, o que incorporan un derecho patrimonial, ¿ok?, por lo que el ejercicio del derecho está vinculado jurídicamente a la posesión de un documento que garantiza obligaciones, ¿ok? Por ejemplo, un préstamo, créditos que se puedan generar por la actividad comercial. Entonces, el título valor viene a servirnos como ese documento mercantil, donde en ese título valor, como por ejemplo una letra de cambio, un pagaré, en ese título valor se plasma el derecho que una persona tiene en cuanto a garantizar una obligación. Por ejemplo, en el comercio se genera mucho el crédito. Cuando yo como empresa estoy produciendo camisas, por decir algo, entonces yo necesito que me provean la materia prima, la tela, el hilo y todos aquellos accesorios para elaborar una camisa. Pero resulta que en el comercio, por lo general, se trabaja al crédito. El proveedor a mí me provee de la tela, pero cuando yo recibo esa provisión, entonces el proveedor va a querer que yo le garantice ese crédito por la tela que me está dando, porque yo voy a producir mis camisas y yo voy a vender mis camisas y de ahí le voy a pagar al que me proveyó la tela. Entonces, cuando yo recibo esa materia prima, le firmo una letra de cambio, le firmo un pagaré, le puedo firmar un cheque con fecha posterior. Esos documentos son los que se llaman títulos valores, y esos títulos valores amparan los créditos, amparan los préstamos. Entonces ya con ese documento que yo le firme al que me está proveyendo la tela, él se está asegurando de que yo le voy a pagar en la fecha convenida. Entonces, los títulos valores, repito, son documentos mercantiles
donde se incorpora un derecho patrimonial, pues, ¿sí? Y en ese derecho patrimonial se garantiza el acreedor de que le voy a pagar en una fecha determinada. Entonces son documentos que garantizan créditos o que garantizan obligaciones como préstamos. Entonces a esos documentos se le llama títulos valores. Entonces vamos a ver a quién se le llama entonces comerciante, ¿verdad? Y vamos a comenzar diciendo que etimológicamente correspondiente a lo que es el sustantivo latino, viene de commercium, compuesto a su vez por partes diferenciales, es decir, el prefijo con, ¿verdad?, que es equivalente a conjunto, y el vocablo merx, que puede traducirse como mercadería. Entonces, etimológicamente, podemos formar la palabra comerciante, ¿ok? Que, repito, viene de comercio, ¿no? Comercio con el prefijo con, que es equivalente a conjunto, y el merx, que puede traducirse como mercadería, el conjunto de mercadería, eso quiere decir comercio o comerciante. Entonces veamos quién es el comerciante. El comerciante es la persona que comercia, es decir, que se dedica a negociar, comprando y vendiendo mercaderías. Ese es el comerciante. El comerciante es aquella persona que comercia. ¿Y qué es comerciar? Comerciar es la compra y la venta de mercadería. ¿Ok? Entonces, el término se utiliza para nombrar a aquella persona que es propietaria de un comercio o a aquella persona que se dedica o se desempeña laboralmente en un comercio, que está dedicado a esa compra y venta. A esa persona se le denomina comerciante. Pero ojo, es una compra-venta que no es eventual, que no es una vez, que no es por accidente, sino que es una compra-venta que está generando una actividad constante y que lo está haciendo en masa y que no es esporádica, sino que es una actividad a la que se dedica habitualmente. Entonces a este se le llama comerciante. Entonces los comerciantes, es decir, aquellos que se dedican a la compra y venta de forma habitual, esos comerciantes tienen deberes. Y vamos a ver, el artículo 411 del Código de Comercio establece cuáles son los deberes de los comerciantes. Artículo 411 del Código de Comercio. En primer lugar, el comerciante tiene el deber de obtener una matrícula personal. Ya vamos a ver qué es eso. Obtener una matrícula personal. Segundo, matricular sus empresas mercantiles. ¿Ok? Tercero, llevar la contabilidad y la correspondencia en la forma prescrita por el Código de Comercio. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de estos tres deberes. En primer lugar, el deber de obtener una matrícula personal. Si yo me dedico a un giro, a una actividad económica como comerciante, debo de estar registrado en el registro de comercio. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho desde el inicio de esta cátedra, cuando nosotros registramos marcas, invenciones, propiedad intelectual o industrial, lo hacemos para garantizarnos el libre ejercicio y vernos como protegidos ante terceras personas, porque en ese sentido, si yo ya estoy registrado, entonces tengo derechos que la ley me ampara para no ser plagiado, por ejemplo. Y cuando acá en el caso de los comerciantes como persona natural o social, entonces obtenemos una matrícula personal estando registrados entonces como comerciantes.
nosotros estamos protegidos jurídicamente de cualquier situación que se pueda generar frente a terceras personas. Es decir, porque si yo estoy matriculado como comerciante social o individual, puedo ser resguardado, o sea, mis derechos son resguardados como tal ante terceras personas. Segundo, matricular las empresas mercantiles. Ya decíamos que las empresas es aquella unidad compuesta por el elemento humano, material, tangible o intangible, y financiero, que se dedica a la producción o al servicio de bienes. Entonces, esa empresa habría que matricularla, ¿ok? Siempre la necesidad de crear la matrícula es por la seguridad jurídica que se debe de tener con la titularidad de la empresa como tal. Porque si no estamos matriculando la empresa, ¿quién es el titular? Y de aquí se desprenden después algunas situaciones de algunos conflictos que se generan. ¿Quién es el dueño de la empresa, por ejemplo? Yo levanté una empresa y fulano me la quitó. El otro se hizo el dueño, pero fui yo quien la levantó. Entonces, por eso es necesario la matrícula de empresa, la matrícula personal de comerciante. Y también es importante porque al ejercitar el acto comercial, lo estamos haciendo de una forma más segura y más transparente. Y luego, pues que vienen, recuerden que los impuestos, ¿verdad?, que generan por la actividad económica que se está llevando a cabo. En tercer lugar, como deberes de los comerciantes, es que deben de llevar la contabilidad y la correspondencia en la forma prescrita por el Código de Comercio. En este sentido, entonces, es importante que se lleven registros contables donde se establezca ese movimiento. Por ejemplo, de ahí salen los balances, estados de pérdidas y ganancia. De ahí salen pues los estados financieros que nos van a ayudar como para ir, por un lado, determinando la utilidad sobre la actividad económica, por un lado para mí como comerciante y por el otro lado también para presentar las declaraciones y pagar nuestros impuestos correspondientes como comerciantes sociales o como comerciantes individuales o como empresa. Entonces, por ello es de ley, es legal, exigible por la ley de que tenemos que llevar la contabilidad, ¿verdad? Y una contabilidad formal, pues, ¿verdad? Que sea avalada por un auditor, quien va a dar fe de que los números, que los resultados de la empresa realmente son esos, de que no hay, no estamos escondiendo otras utilidades, sino que la contabilidad auditada ampara y da certeza a lo que se está pues trabajando como tal, y de ahí se van a ir desprendiendo los pagos de los impuestos por un lado. También es importante que tengamos la matrícula personal como persona social o individual, que tengamos la matrícula de nuestras empresas y que llevemos contabilidad. Eso es importante porque también en algún momento como empresa yo puedo solicitar un préstamo a un banco, por ejemplo, porque quiero comprar maquinaria, porque quiero comprar materia prima, porque quiero expandir mi negocio. Entonces necesito que me hagan un préstamo. Entonces, para ello es necesario también que estemos registrados, porque de lo contrario los bancos no nos van a prestar. Es más, no solamente por cuestiones de bancos, sino que si yo quiero que alguien me provea mercadería, por ejemplo, entonces si ven que yo estoy debidamente registrado, el que me va a proveer la mercadería, entonces va a tener la certeza que está tratando con un comerciante que está legalmente establecido.
Entonces los proveedores exigen esto también para darnos créditos. Entonces es importante porque ante terceros vamos a estar totalmente pues, cubiertos jurídicamente hablando. Cuarto, deberes de los comerciantes. El cuarto deber, inscribir en el registro de comercio los documentos relativos al negocio, ¿verdad? Aquellos documentos que estén amparando, ¿verdad? Y que estén sujetos también a las formalidades y cumplir los demás requisitos de la publicidad mercantil que la ley establece. En este sentido, también, ya ven ustedes, y aquí volvemos otra vez a lo que hablábamos al principio de la clase, cuando hablábamos que había que registrar todos aquellos documentos que amparen la existencia de la empresa, las marcas, los distintivos y todo ello. El 5, mantener su actividad dentro de los límites legales y abstenerse de toda competencia desleal, ¿verdad? Yo me dedico a fabricar camisas, lo voy a hacer dentro de los límites que la ley me lo permite. No puedo hacer competencia desleal, que porque la otra empresa está haciendo camisas también, yo voy a rematar los precios para quebrarme a la otra empresa. No se puede. Entonces, tenemos que mantener esa actividad, esos como deberes de los comerciantes, y en el libre ejercicio del comercio, mantener la actividad dentro de los límites, es decir, legales, que la ley, pues, obviamente nos lo permite. No podemos hacer competencia desleal para sobrepasar o aventajar al otro colega comerciante para ganarle en sus ventas. Para eso están otros medios que son, por ejemplo, la publicidad, por ejemplo, la invención, la creatividad y tantos elementos que se pueden utilizar o estrategias para poder salir adelante. Bien. Aquí vamos a hablar de una clasificación del comerciante. Ya dijimos que el comerciante es aquel que realiza actos de comercio. Y ya dijimos que los actos de comercio son aquellos actividades de compra-venta que se generan de forma así en masa, que es una actividad habitual. Entonces ese es un comercio y el comerciante es el que practica ese comercio. Entonces el comerciante se puede clasificar de dos formas. Veámosla. Primero, como comerciante individual. El comerciante individual es la persona natural, yo, por ejemplo, de carne y hueso, que voy y me registro y en ese registro que tengo me constituyo como comerciante individual. Yo, Manuel González, me inscribo personalmente y yo estoy ejerciendo ese acto de comercio. Pero también podría ser de que no lo haga yo como Manuel González, como persona, sino que a lo mejor me asocie con otras personas y podamos crear una sociedad, ¿verdad? Pongámosle la sociedad El Camisón SADCB, se me ocurre un nombre. Entonces esa sociedad que estamos formando, entre 2, 3, 4, 5 o más personas, la estamos creando para tener lo que es una personería jurídica y el Camisón SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable, va a ser entonces el comerciante. Yo solamente formo parte de esa sociedad. Entonces esa sociedad se va a llamar comerciante social. Comerciante social, es decir, que está compuesta por un grupo de personas, pero que no es mi nombre ni el nombre de la otra persona, sino que se crea un nombre jurídico a esa sociedad de personas que se hacen. En este sentido, entonces, ¿verdad? Vamos a decir que el comerciante individual, recalcando, repitiendo, es aquel que ejerce una actividad comercial, puede ser industrial o de servicio, sin crear una sociedad. La puedo hacer a mi nombre. Ustedes jóvenes como emprendedores, pueden ustedes también ser comerciantes individuales.
De repente usted dice, yo voy a empezar a vender, por ejemplo, quesadillas, vaya. Ustedes son emprendedores, compran el horno, los materiales, comienzan a hacer las quesadillas, de repente las comercializan, salen a la calle y ven que la cosa está buena, que hicieron 100 de quesadillas y que las vendieron. Y que ese 100 de quesadillas les generó 30, 40 dólares de utilidad, oiga esto. Entonces usted se dedica todos los días a ejercer ese tipo de comercio. Usted es un comerciante individual, es usted como persona que está ejerciendo la actividad. No ha creado sociedades con nadie, sino que usted lo está haciendo, ¿verdad? Y también usted, bueno, las quesadillas, las ventas van bien, le puso una marca, le puso un eslogan, le puso una viñeta, usted está anunciándola por el Facebook, que tiene quesadillas sabrosas. Entonces todo eso usted tiene que registrarlo y usted también tiene que registrarse como un comerciante individual. Bien, veamos entonces qué características pudiese tener un comerciante individual. En primer lugar, vamos a decir que se trata de una sola persona. Es un individuo, es una sola persona el que está haciendo las quesadillas. Bien. Segundo, tiene capacidad legal para contratar este comerciante individual. Tercero, ejerce por cuenta propia los actos de comercio. Miren. Cuarto, se vuelve un profesional. ¿Por qué se vuelve un profesional? Se vuelve un profesional porque está habitualmente ejerciendo ese acto de comercio y ese es su forma de vida, es un acto que por medio del cual subsiste. Entonces se vuelve un profesional del comercio en la rama que está desarrollando. La quinta característica es que el comerciante individual lo hace de forma habitual. Ya hemos dicho que si ese comerciante no lo hace de forma habitual, entonces no es comerciante. Si esa persona individual que se llama comerciante individual o quiere llamarse comerciante individual, el acto de comercio lo hace una vez en el año, no es comerciante. O tiene que ser un acto que se esté repitiendo, que sea repetitivo de forma habitual, en masa, que se dedique a él, que profesionalmente ese sea el acto que está realizando, ¿verdad? Entonces, ese es un acto habitual, por consiguiente, se le llama comerciante individual. Entonces, para que sea un comerciante individual, tiene que ser una sola persona, tiene que tener capacidad, pues, para contratar. Si hablamos de capacidades jurídicas personales, mayor de 18 años, ¿verdad? Y si es menor, pues por lo menos tiene la representación de sus padres o de un tutor, o que esté capacitado legalmente, que no vaya a estar inhibido por la ley o condenado por la ley, ¿verdad? Por el ejercicio que se hace. Y que ejerza por su propia cuenta esos actos de comercio, ¿ok? Entonces, estas son algunas de las características que individualizan al comerciante como tal, como persona, que también es conocido comerciante como comerciante individual. Veamos entonces el comerciante social. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en que es una entidad formada por dos o más personas. Ya no soy yo solamente el que estoy vendiendo las quesadillas, sino que ya me asocio con dos o más personas que hacemos o firmamos un contrato solemne, ¿sí? Que ese contrato solemne se llama escritura de constitución de sociedad, donde habemos 2, 3, 4 o más personas, firmamos esa escritura de la sociedad y decimos cómo se va a llamar la sociedad.
pongámosle a la sociedad Quesadillas Especiales de El Salvador, Sociedad Anónima, así se va a llamar. Y ese va a ser el comerciante social, esa sociedad, no yo. Esa agrupación es el comerciante social, que ya tiene una escritura de constitución, ¿verdad? Que se celebra donde cada uno de los socios que la integramos, ¿verdad? Ponemos en común determinados bienes o actividades, ¿verdad? Con el objeto de lucrarnos. Entonces, el artículo 17 del Código de Comercio lo establece como tal, ¿verdad? A fin de ¿cuál es la finalidad de asociarme? Bueno, a lo mejor uno tenga disponibilidad de capital, a lo mejor el otro es experto en hacer quesadillas, a lo mejor el otro tiene por ahí un par de hornos que nos van a ayudar. Es decir, cada socio que se quiere incorporar a esa sociedad puede aportar algún bien determinado, ya sea económico, material o intelectual, y ahí se complementa, ¿ok? Y la finalidad de asociarme a esa sociedad, aportando mi capital, aportando mi conocimiento o aportando algún bien, es porque el objetivo es que busco un beneficio de ese negocio al que nos vamos a dedicar. Y el beneficio que yo estoy buscando de ese negocio se llama utilidad. Se llama utilidad. Fíjese bien. Los atributos que podemos mencionar entonces, a diferencia del comerciante individual, para el caso que nos ocupa en estos momentos, que es el comerciante social, podemos decir, en primer lugar, de que el comerciante social no tiene un nombre personal, sino que es una razón social. Así se llama, razón social. Es decir, el nombre de esa sociedad no es Mario Pérez, no es Juan Pérez, no es Benito Pérez, sino que es una razón social o conocida también como denominación. ¿Cuál sería la razón social o la denominación? Bueno, por ejemplo, Quesadillas Especiales de El Salvador, Sociedad Anónima, de capital variable. A eso no se le llama nombre, sino que se le llama razón social o denominación. También debe de contar con una nacionalidad. Si la creamos en El Salvador, de nacionalidad salvadoreña. También debe de contener su domicilio, es decir, el municipio donde fue creada la sociedad. Podría ser del domicilio de San Salvador, del domicilio de Soyapango, el domicilio de Mexicanos, ¿verdad? Donde tenga su domicilio. Así también la capacidad jurídica, esto es bien importante, porque cuando hablamos de capacidad jurídica es que debe de reunir todos los elementos legales para formalizar la personería jurídica de esa razón social, de ese comerciante social. Toda la capacidad legal, ¿verdad? Para formar parte de la sociedad, para crear la sociedad, inscribir la sociedad, obtener pues las credenciales de la sociedad. Y otro de los atributos es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Algunos confundimos el patrimonio con capital. El capital es parte del patrimonio, porque el patrimonio es el conjunto de bienes materiales, tangibles e intangibles, económicos, o sea, las finanzas que forman una empresa. Eso es el patrimonio. Ahí podemos ver bienes, muebles, inmuebles, efectivo, cuentas bancarias, invenciones, patentes, todos aquellos haberes que le corresponden a la empresa es conocido como patrimonio. Entonces ahí tenemos los atributos de lo que es el comerciante social, que a diferencia del comerciante individual, encontramos de que el comerciante social tiene estos atributos en conjunto, en grupo, y el comerciante individual es una persona natural la que actúa como tal.
Vamos a llegar hasta acá con la clase. Sin embargo, al final, pues siempre colocamos el foro para que usted pueda ahí pues, agregar alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o abonar un poquito más de lo que hemos recibido en la clase de este día. ¿Ok? Cualquier duda, pues, o consulta que se tenga, subámosla al foro y ahí vamos a ir dando seguimiento a lo mismo. ¿Ok? Entonces, tengan feliz noche y nos estaríamos viendo en la clase del próximo lunes. ¿Ok? Felicidades a todos, han salido muy bien en las calificaciones, en el parcial que acaba de hacerse. Ok, felicidades, buenas noches.